Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 23, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Institución de la Cena del Señor. Dice la palabra del Señor Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estamos en el último día del Señor, en las últimas horas previos a ir a la cruz. Y el Señor se guarda una de las mejores partes para el final. Aquella noche del 14 de Aviv o 14 de Nisán, siendo ya el día de Pascua, en el aposento alto de la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesús celebró la Pascua judía con sus discípulos y en el mismo acto instituyó un nuevo mandato, realizando por primera vez una nueva ceremonia que ordenó repetir todas las veces que fuere necesario entre sus discípulos, cuando Él ya no estuviere. Esta cena especial que nosotros conocemos, Él la instituyó y sería como un reconocimiento a lo que haría por todos nosotros y también como una forma sencilla de anunciar su regreso. Dice la Escritura que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Sabemos que Pedro y Juan habían obedecido las órdenes del Señor de ir y encontrarse con el hombre del cántaro de agua a la entrada de la ciudad de Jerusalén, que los guiaría a una casa en Jerusalén, donde el dueño tendría un gran aposento alto ya dispuesto. Y ellos fueron, todo pasó tal cual Jesús les dijo y prepararon allí la Pascua. Y esto lo vimos en el capítulo anterior, usted lo puede revisar. Recuerden, hermanos, que el día judío comienza al ocultarse el sol y termina hasta la próxima puesta de sol. Y cuando llegó la hora prevista del 14 de Nisán, él y sus 12 apóstoles se sentaron a la mesa para cenar juntos, en lo que sería la última cena pascual para todos. Pues desde ese día el verdadero Cordero Pascual, en unas cuantas horas más, sería sacrificado por los pecados de todo el mundo. Estaban allí los 12 apóstoles, incluido Judas Iscariote, el traidor, que ya había negociado con los principales sacerdotes, que por 30 monedas de plata, el sueldo mensual de un obrero, les entregaría a su maestro apenas hallara ocasión adecuada. Y fíjense usted que el Señor Jesús, sabiendo todas estas cosas en secreto, igual permitió que aquel hombre estuviera allí. No lo excluyó de esta cena. Y dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 5, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús, hermano, no puede evitar el demostrarle su alegría de celebrar esa Pascua, sabiendo que será la última antes de su brutal sufrimiento. Con esta Pascua Dios cumplirá la ley ceremonial de esas fiestas anunciadas hace siglos y que los judíos las hacían año tras año sin entender su más profundo sentido. El día de la gran salvación había llegado y el Señor deseaba ese día final en la tierra como hombre. Jesús
el Hijo de Dios, comenzaría una nueva etapa en el reino de Dios. La fiesta de la Pascua, la fiesta también de los panes sin levadura de la cual hemos hablado, y la fiesta de las primicias de la cosecha se cumplirían en las próximas horas. Todo lo que fue establecido en los tiempos antiguos por Moisés 15 siglos antes estaba a punto de cumplirse y por fin sería establecido el camino definitivo de salvación que lo haría Dios mismo hecho hombre con su sacrificio y resurrección. Por eso el Señor no puede ocultar su alegría. Antes de dar el paso crucial que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Sus últimos momentos de alegría antes de su brutal sufrimiento. Hermanos, habían pasado más de 3 años desde que empezó el ministerio terrenal del Señor Jesús en tierra de Canaán. Y durante todo ese tiempo había enseñado el camino del Evangelio en diversas regiones, en diversos pueblos, mostrando su poder y autoridad sobre las enfermedades, la muerte, los demonios y la naturaleza, haciendo grandiosos milagros. En los últimos 3 años, estos 12 hombres habían dejado sus quehaceres habituales y le habían seguido de cerca caminando de un lado para el otro, por tierras de Israel, aprendiendo directamente del Señor Jesús como maestro. Él les había mostrado todo lo necesario que debían aprender. Los había entrenado con clases teóricas y prácticas. Y ahora venía el examen final, donde él mismo sería el actor principal de todos los sufrimientos. Y ellos serían probados, viviendo horas amargas y finalmente, después de todo, comprenderían lo que aún no entendían. El mismo Señor Jesús, en ese día de Pascua, en unas pocas horas más, antes del amanecer, empezaría el triste camino a la cruz y sería finalmente el Cordero Pascual que sería sacrificado, cumpliendo la Escritura, y quitaría para siempre el pecado del mundo, libertando a los hombres de la esclavitud al pecado. El Señor dijo, cuánto he deseado. Así lo dijo, dejando ver su corazón que esperaba ese momento, este tiempo en privado con sus 12 apóstoles, que representó un punto claramente significativo para Jesús y para toda la humanidad. No se trataba simplemente de una despedida de sus discípulos, sino la llegada del día del propósito central de su misión, de establecer un nuevo pacto con la humanidad, la llegada del propósito central de su misión, estableciendo un nuevo pacto con la humanidad, fundamentado en su propio sacrificio. Y además, en esas horas, en esta cena, les entregaría sus indicaciones finales a los 11 que serían aprobados. Hermano, este evento no marcaba una despedida definitiva, más bien el inicio de una nueva etapa. Terminaría el tiempo de la ley y comenzaría el tiempo de la gracia, desarrollada por la predicación del Evangelio, las nuevas noticias de salvación, porque el Cordero de Dios cumpliría perfectamente su misión, quitaría el pecado del mundo, le aplastaría la cabeza a la serpiente, tal cual había sido anunciado por Dios a Adán unos 4000 años atrás. Y como consecuencia de lo anterior, ya los hombres no serían para siempre esclavos del pecado, como lo eran hasta entonces. El Señor no pudo disimular sus deseos de querer compartir con ellos este tiempo tan precioso y se los hizo saber. Para él este era un tiempo esperado porque comería con ellos, cantaría salmos de David, les daría unos últimos consejos, oraría por ellos, despacharía al traidor para que hiciera lo que tenía pensado hacer y él no lo evitaría. Y les dejaría a sus fieles 11 apóstoles este mandato de repetir la cena especial entre ellos y con otros creyentes, porque a pesar de que Judas participó de esta última cena, no repetiría esta cena con nadie más. Les deja claro, hermanos, que esta cena está puesta delante de ellos, justo antes que Él deba padecer, tal cual les había anunciado en varias oportunidades, anunciando directa e indirectamente su muerte. Los discípulos podían recordar varias ocasiones en que el Señor había anunciado su muerte. Ellos escuchaban todas estas cosas, pero aún no entendían muy bien estas palabras. Pero al final las entenderían. Cuando el Señor resucitó, pudieron comprender cuál era la misión, cuál era el significado de todo esto, quién era realmente su maestro. Comer la Pascua, hermano, aquel día, recordaba la salida de Israel de Egipto,
cuando la sangre del cordero protegió a los primogénitos. Eso era la Pascua judía. Este hecho que se celebraba hace 1500 años se haría realidad en unas pocas horas con el sacrificio de Jesús, quien como Cordero de Dios derramaría su sangre para salvar a los suyos del pecado y de la muerte. Y dijo el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hablándole de la Pascua que estaba comiendo, el Señor les anuncia que será la última vez que beberá una copa de vino con ellos. La próxima vez que cenaría en pleno con ellos sería en el reino de Dios. Y con nosotros también. Gloria al Señor. Jesús sabía que era una despedida, pero ellos no tenían ese nivel de entendimiento. Y solo después que ocurrieron todas estas cosas y el Señor resucitó y estuvo de nuevo con ellos como resucitado, empezaron a recordar todas estas palabras y fueron comprendiéndolo todo. Esta promesa también es para cada uno de nosotros. Algún día tú te sentarás, yo me sentaré con el Señor Jesús, por pura gracia, por su amor, por su misericordia, en el reino de Dios. Y cenaremos alegremente con Él por su gran victoria. Gloria al Señor. Dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 17, que habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En los versículos siguientes, Lucas vuelve a indicar que Jesús, después de cenar, tomó nuevamente la copa. Se menciona que Jesús tomó la copa antes y después de comer el pan. Según se sabe de la tradición de la cena de Pascua, esto era algo habitual, ya que durante la Pascua se consumían 4 copas de vino. Lucas habla de 2 copas de vino. En los evangelistas Mateo y Marcos mencionan solo una. Y el Señor, dice la Escritura, bebió primero. Tomó la copa de vino y dio gracias por esta copa y les pasó la copa para que todos bebieran de ella. Y fuera repartido el vino en señal de comunión. Y como un solo cuerpo bebieron todos de la copa que primero bebió el Señor. Del mismo modo, el Señor bebió primero la copa del sacrificio y luego millones de sus discípulos han bebido la copa de los sufrimientos por causa de seguir el Evangelio. Así que si te han pasado cosas malas por ser cristiano, te han ofendido, se han burlado de ti, son pequeños sufrimientos que se relacionan en parte un poco con aquel gran y brutal sufrimiento del Señor Jesús. Nos tocará beber la copa amarga del sufrimiento. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 22, versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús anunció que estaba viendo su última copa de vino acá en la tierra como hombre que era. Jesús reinterpreta la Pascua, instituyendo el nuevo pacto. Dice Lucas 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto sí que era algo nuevo para ellos, hermano. Partir el pan en pedazos y repartirlo entre todos, anunciando que el pan entero representaba el cuerpo de Cristo y los pedazos partidos representaban su cuerpo roto, era algo muy novedoso. Jesús instruyó a sus discípulos a partir el pan y comerlo en su memoria. Aunque el significado de la comunión, hermano, ha sido interpretado de diversas formas por las distintas corrientes. Los cristianos continúan esta práctica de una u otra forma, en obediencia a Cristo hasta que Él vuelva. Entonces, hermanos, participar en la cena del Señor ayuda a no olvidar lo que hizo por nosotros. Es un tremendo honor el cenar con el Señor. Hoy, presente espiritualmente en esa cena que hemos hecho en varias oportunidades, en diversos lugares. Y aunque sabiendo que llegará el tiempo en que todo será presencial, hacemos esto sabiendo que llegará el tiempo en que habrá un orden diferente y allí estaremos ahí junto con el Señor, cara a cara.
Y dice la Escritura que tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio. En la antigua cena de Pascua, cada elemento tenía un simbolismo, ustedes saberlo. El pan sin levadura, por ejemplo, recordaba la salida rápida de Egipto, un pan de aflicción. Las hierbas amargas que se consumían en la Pascua representaban, por ejemplo, el tiempo de esclavitud. El cordero sacrificado representaba el sacrificio que libraba del juicio mortal a quienes creían. La primera Pascua transformó una multitud de esclavos en el 1500 más o menos antes de Cristo, en una nación que salió libre. Esta última Pascua celebrada por el Señor liberaría de la esclavitud del pecado y de la muerte a todos los pecadores que arrepentidos creyeran en su sacrificio. Y dijo el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermano, Jesús reinterpretó el significado de los alimentos consumidos en la cena pascual, centrando la atención en su sacrificio corporal, en el derramamiento de su sangre. Con esta nueva cena cambia todo el sentido de la antigua cena pascual, que interpretaba el sufrimiento de Israel en Egipto y su liberación desde allí. Solo eso. Ahora lo que queda es esta nueva cena que por fe hacen todos los creyentes en Jesús. Nosotros los cristianos no tenemos que hacer la cena pascual que hacen los judíos, sino lo que tenemos que celebrar es la cena que el Señor nos enseñó del pan y vino. Con esto, indirectamente, hermano, está dando origen al concepto de un nuevo Israel espiritual, que se mueve por la fe en Cristo, en su sacrificio, en su dependencia de Él, que nos une y sustenta con su obra salvadora, con su promesa de regreso y el establecimiento del futuro reino de Dios, que reunirá a todos los fieles de todas las épocas. Hermano, esta nueva enseñanza debió causar un gran impacto en los presentes, impacto que aumentaría conforme comprendieran su significado tras los próximos acontecimientos. Y gran oposición, por supuesto, gran oposición cuando enseñaran esto a otros judíos que por siglos habían comprendido otra cosa. Para los judíos, por ejemplo, el siervo sufriente del cual hablaba el profeta Isaías, el siervo sufriente era Israel. Nunca habían comprendido que era el Mesías. Al obedecer, hermano, este mandato de tomar esta cena especial, cada uno de nosotros está reconociendo el sacrificio redentor de Jesús. Al sentarnos a la mesa con otros creyentes, estamos incorporándonos con aquellos que se sienten reconciliados con Dios. Y cuando lo hacemos, entendemos que Él está espiritualmente en medio de nosotros, observándonos y uniéndonos mientras tomamos la cena del Señor. Al consumir el pan, se recuerda el sufrimiento que experimentó Jesús como hombre, dejando romper su cuerpo en la cruz, para lograr la redención del pecador arrepentido y que en él cree. Al beber el vino de la copa, se conmemora su sangre derramada, su vida ofrecida en el Calvario. El Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El entendimiento exacto de estas palabras de Jesús ha sido la fuente de gran controversia teológica entre cristianos. Los cristianos interpretan básicamente la cena del Señor de tres formas. Una, que el pan y el vino llegan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Otra, que el pan y el vino permanecen invariables, pero Cristo está espiritualmente presente y a través de ellos por la fe. Y la tercera interpretación es que el pan y el vino, que permanecen invariables, son el recuerdo del sacrificio de Cristo. En todos los casos, sea cual sea lo que usted haya aprendido, la Santa Cena recuerda su muerte y anticipa su regreso, fortaleciendo espiritualmente a los participantes de este evento. La Iglesia Católica Romana cree la transubstanciación, que enseña que el vino y el pan se convierten en la verdadera sangre y carne de Jesús. Usted muerde un pedazo de pan y está mordiendo la carne de Jesús. Usted toma una gota de vino, está tomando una gota de sangre. Eso es la transubstanciación, la cual cree la Iglesia Católica Romana. El monje Lutero, que venía de esos lugares, no creía en la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. Lutero creía en otro concepto, la consubstanciación, y enseñaba que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero a través de la fe
son lo mismo que el cuerpo físico de Jesús. O sea, el pan viene a ser el cuerpo de Jesús y el vino viene a ser la sangre de Jesús, la consubstanciación que enseñaba Lutero. Calvino enseñó algo diferente. Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino es real, pero solo de carácter espiritual, no física, como entendía Lutero. Lutero entendía lo mismo, que al morder el pan estaba mordiendo el cuerpo del maestro. Al tomar una gota de vino estaba tomando una gota de sangre. Calvino decía que estaba la presencia de Jesús en el pan y en el vino, en una forma real, pero de carácter espiritual, no necesariamente física. Había un suizo, Zwingli. Zwingli enseñó que el pan y el vino son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando los reformadores suizos debatieron el asunto con Lutero, hubo una gran discusión en aquellos años. Lutero insistió en algún tipo de presencia física porque él decía, Jesús dijo, este es mi cuerpo. Entonces, como él dijo, este es mi cuerpo, Martín Lutero insistía una y otra vez diciendo que si el Señor lo había dicho así es porque realmente era así, que el pan era su cuerpo. Zwingli respondió a Lutero diciendo, pero si Jesús también dijo, yo soy la vid, también Jesús dijo, yo soy la puerta, pero entendemos lo que dijo, lo que significaba. Se entiende que Jesús no quiso decir que Él era literalmente una vid o que era literalmente una puerta. Era en un sentido figurado. Lutero creía literalmente las palabras de Cristo. Por eso que él pensaba que al beber una gota de vino era beber una gota de sangre. Más tarde, cuando leyó Lutero los escritos de Calvino acerca de la Cena del Señor, que en realidad los escritos de Calvino eran esencialmente la misma idea de Zwingli, que rechazaba a Lutero, pero finalmente Lutero aceptó los puntos de vista de Calvino y de Zwingli. Y el pan y el vino entonces son símbolos significativos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, pero que no son el cuerpo y la sangre propiamente tal. Eso cree en general la iglesia protestante. Lucas capítulo 22, versículo 20, dijo el Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa el Señor, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Después de haber comido la cena pascual, el Señor nuevamente levanta la copa y dice a todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sorprendentemente, Jesús anunció la institución de un nuevo pacto. Ningún hombre podía instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre, pero Jesús lo podía hacer. Jesús como Dios encarnado podía hacerlo. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre. De la misma manera que el viejo pacto fue sellado con sangre en los tiempos de Moisés, por orden del mismo Jehová Dios. La palabra de Dios también avisaba de que vendría un nuevo pacto. El mismo profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34, dejó escrito las palabras de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías. Siglos atrás había anunciado esto. Jehová había dicho que este nuevo pacto produciría una nueva, una verdadera transformación interna, en donde Dios pondría su palabra en lo más profundo del ser. El Señor dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este pacto se trata de entonces de una relación nueva, un vino nuevo, una relación cercana con Dios, con perdón total de pecados, por pura gracia, un regalo de Dios.
Jesús estableció, hermano, este nuevo pacto muriendo en lugar de los pecadores. Su sacrificio como hombre y como Dios fue perfecto y es suficiente para siempre. No requiere repetición. El sacrificio de Cristo quita totalmente el pecado, como dice Hebreos 9, del 26 al 28, donde dice, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Esperas tú a Jehová? ¿Esperas tú a Cristo? ¿Al Señor Jesús manifestado o no? Esta copa, dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo que debemos, hermanos, recordar es el vino contenido en la copa que representa la sangre de Cristo, que sería derramada, y no enfocarnos en la copa, que solo es el contenedor del vino. Usted sabe que esto hay que explicarlo muy bien, porque si no la gente dice, no, dice que es la copa, no es el vino, es la copa. Y puede haber confusión, pero hay que esclarecer bien esto. La copa no es el cuerpo que será partido. Ese rol es el del pan, que es el cuerpo que sería partido. El Señor está haciendo esta representación. Por tanto, hermano, la frase, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, debe ser entendida como este vino es el símbolo del nuevo pacto. El vino que tipifica la sangre que sería derramada. El Señor dice que por vosotros se derrama. Fíjense ustedes, el Señor te dice, aquí te vas a tomar una copa de vino que va a representar mi sangre derramada, que por ti fue derramada, que por vosotros se derrama. Jesús claramente nos está diciendo que Él iba a derramar su sangre con una motivación muy clara. Nosotros, no Él, nosotros. Jesús señala a sus propios discípulos como causante del derramamiento de su sangre. Y nos dice a nosotros que cada uno también es responsable de que Dios haya tenido que derramar su sangre. Interesante, hermanos, que pongamos atención a lo que el Señor Jesús nos ordena conmemorar. No su nacimiento, ni su vida, ni sus milagros, sino conmemorar su muerte, conmemorar el derramamiento de su sangre hecho por causa de nosotros. Así que cuando tengas la oportunidad en cualquier lugar de hacer la cena del Señor, no te restes. A mí me parece increíble. Yo voy a la congregación y a veces, por ejemplo, hay 100 personas en la congregación y pasan a tomar la cena del Señor 50, 20 que se van a la hora de la cena y van a hacer, no sé, se van y no quieren participar. A mí me parece increíble, parece increíble. El Señor dice que tomemos la cena con Él y se van. Y Él derramó su sangre por nuestra causa. Nosotros somos el centro de por qué Él derramó su sangre. ¿Y cómo nos vamos a restar de eso? Nosotros llamamos a veces a hacer una cena del Señor a través de estas redes y no llega nadie, llegan unos pocos, no quieren participar. No, es incomprensible, hermano. Dice Lucas capítulo 22, versículo 21. Y ahora cambia de tema. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí estaba la mano del traidor, comiendo, sacando cosas que estaban ahí disponibles para todos. Con esto el Señor demuestra que lo sabe todo, que nada se escapa de su conocimiento, aunque sea en secreto. El Señor no se iba a ir de este mundo sin primero revelarle lo que él ya sabía, que había un traidor entre sus 12 apóstoles. Y estaba allí, comiendo con ellos, y estiraba su mano, sacaba de una cosa, comía cordero, y estaba su mano ahí. Y esa misma mano estaba deseosa de recibir 30 monedas de plata por la traición. Y aunque el Señor no desenmascara abiertamente a Judas, pero Pedro y Juan se enteran privadamente de quién hablaba. Y respetan la decisión del Señor que nadie más sepa. Fíjense ustedes que Juan ni Pedro, ninguno de los dos se paró diciéndole al resto lo que el Señor les confió en secreto. Que aquel que metía su mano en el plato, Judas, era el traidor. La mayoría pensó que cuando Judas abandonó la cena lo hizo para hacer algo que el Señor le había encargado,
relativo a sus funciones como tesorero del grupo. Los discípulos no entendieron lo que pasó entre Judas y Jesús. Solo Juan y Pedro entendieron algo, pero Judas claramente lo entendió y no le importó. No le importó absolutamente nada. No tuvo vergüenza de que el Señor estuviera hablando de él. Hasta dijo, ¿seré yo, Señor? Y el Señor dijo, tú lo has dicho. El traidor no tenía escrúpulos. Estaban ahí hablando de él. Y el Señor le dejó entender clarito que él sabía. Pero no le importó absolutamente nada. Y dejó que Satanás entrara en él y terminara con su plan. Concluyera hasta el final. A la verdad, hermano, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dijo el Señor. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Hijo de hombre es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo. Él sabía que estaba determinado lo que debía hacer. Y no había nadie más que pudiera hacer este trabajo. Todos los hombres comunes, hermano, somos pecadores. Se necesitaba ese derramamiento de sangre de un hombre santo, de un cordero perfecto. Y solo Dios hecho hombre, el Señor Jesús, podía hacerlo. ¿Estaba profetizado que habría un traidor? Sí, estaba profetizado. David, 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 41:9, había escrito, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta es la profecía que había sobre el traidor hace 1000 años atrás. Fíjense usted lo que dijo el Señor sobre el traidor. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Con esta aclaración, hermano, el Señor descarta la idea de que Dios había guiado a Judas para ser el traidor. Dios no le obligó a ser el traidor. Él no actuó en obediencia a Dios para cumplir la escritura, como sí lo hizo el Señor Jesús, que por ejemplo bebió el vinagre para que la escritura se cumpliese. Judas fue desobediente, hizo lo que quiso. Judas decidió por su propia cuenta hacer planes de vender a Jesús, a obtener ganancia, y con ello permitió que Satanás entrara en él y lo dominara hasta su muerte. Con su actitud, Judas cumplió con la profecía de ser el traidor, pero no porque él se haya esforzado por serlo para cumplir la profecía, no porque no tenía otra opción. Claro que tenía otra opción, arrepentirse, de verdad. Como Dios conoce el futuro, sabía que habría un traidor y avisó 1000 años antes, porque Dios está antes del tiempo, fuera del tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Jesús fue voluntariamente a la cruz porque decidió obedecer al plan de Dios. Judas, en cambio, decidió actuar a su manera, para su beneficio personal, y terminó siendo el traidor del cual hablaban las Escrituras hace 1000 años. No le creamos, hermano, a los que le dan buenos créditos a Judas tratando de dignificarlo. Hace poco escuchaba en internet unos análisis que hacían de unas cuantas predicaciones donde tratan de elevar a Judas a un nivel incluso mayor que Pedro. Hay un conocidísimo predicador que dice que Judas tuvo un arrepentimiento mejor que Pedro, porque Judas devolvió lo que había recibido. Pero vaya, se olvidan de otra parte de la escritura, la que vamos a hablar ahora. Mejor pongamos atención a lo que dijo el Señor sobre Judas. ¿Qué es lo que dijo el Señor sobre Judas? Ay de aquel hombre, mejor le fuera no haber nacido. Mejor le fuera no haber nacido. Judas fue completamente responsable de su pecado ante Dios. Jesús sabía que robaba de la bolsa de la tesorería, que era un hipócrita. Era tan hipócrita que nadie se dio cuenta que él era el traidor. Era un verdadero lobo vestido de oveja, que nunca aprendió a pesar de los 3 años que la pasó con el Señor, yendo de aquí para allá, recibiendo clases teóricas y clases prácticas. A pesar de que Jesús sabía todo, el Señor permitió que fuera su amigo, su tesorero, el que se sentaba a su lado en la cena. El Señor no obligó a Judas a que creyera en él, ni menos lo guió a que le traicionara. Él no obliga a nadie a creer en él.
ni tampoco obliga a nadie a abandonarle. Él no te obliga a estar aquí. Él no te obliga a escuchar esto. Él no te obliga a abandonarle. Cuando tú ya no quieres estar y te vas. O alguien si se fuera del cristianismo. No. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Dijo el Señor, ay de aquel hombre que traiciona al Señor Jesús. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremendo lo que dice la palabra, hermano. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y ahí fue cuando dice el otro evangelista que Judas le preguntó, ¿seré yo, Señor? Él sabía que era él. Hasta en eso mantenía su papel de hipócrita. Judas mantuvo muy bien su secreto, su tremenda hipocresía, a tal punto que igual que el resto preguntó al Señor, ¿seré yo, Señor? Y ninguno de los otros discípulos parecía sospechar de él. En 3 años realmente ocultó su verdadero corazón. Debemos tener cuidado también, porque nosotros podemos estar también en medio del grupo, pero todavía tener un corazón que está tendiendo hacia otra cosa y que no se está doblegando ante el Señor. Algunos comentaristas y algunas películas, como les decía, han tratado de justificar a Judas y otorgarle cierto mérito en que él entregó al Señor para que Jesús se justificase ante el Sanedrín y demostrara abiertamente que era el Mesías. En la película Jesús de Nazaret aparece eso. Como que Judas trató de hacer una buena obra, de hacer que el Señor se justificara ante el Sanedrín, para que así el Sanedrín lo reconociera como Mesías. Pero la Biblia no menciona ningún argumento en ese sentido. También han tratado de dignificarlo igual que el arrepentido Pedro, diciendo que Judas arrepentido devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes y que incluso su arrepentimiento fue mayor que el de Pedro. Absurdo los comentarios. La Escritura no señala que Judas buscó restauración de Dios, ni que tuvo una conversación personal con Cristo resucitado. Dice la Escritura que él fue y se ahorcó. Y aunque no dice cuándo sucedió eso, fíjense ustedes en esto, hermano. Podemos sospechar que pasó suficiente tiempo como para poder haber hecho algo distinto, pues la Escritura dice que con las 30 monedas fue comprado un campo y en ese campo fue y se ahorcó. ¿Cuánto se demora alguien en comprar un campo? Piénselo usted. No es poco tiempo, no es un fin de semana. Yo siempre me imaginé cuando veía estas películas que mostraban que incluso cuando el Señor estaba sufriendo en la cruz, Judas ya estaba ahorcado. Pero eso es falso. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 18 al 19, hablando de Judas. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Judas, con el salario de su pecado, adquirió un campo, dice la Escritura. Tuvo tiempo, hermano. Él no se suicidó de inmediato. Pasó un tiempo tan largo que fue comprado un campo y allí se suicidó. Y todos los habitantes de Jerusalén se enteraron del final del traidor. Por eso le pusieron a ese campo campo de sangre, Acéldama. Mientras tanto, Pedro y los otros apóstoles, mientras Judas compraba el campo y tomaba la decisión de suicidarse, ¿qué hacía Pedro y los otros apóstoles? Se seguían reuniendo, orando juntos, alabando a Dios, siendo testigos de las apariciones de Jesús resucitado. La Biblia no menciona nada de una restauración de Judas. Judas nunca más se dice que acudió al grupo de los apóstoles, ni que haya intentado un reencuentro con Cristo resucitado. No buscó su perdón ni restauración. Debemos aprender de eso, hermano. Siempre el Señor nos da un tiempo. ¿Qué haremos con el tiempo que tenemos? ¿Pediremos al Señor que nos restaure de nuestros errores? La cena del Señor, hermano, debe conmovernos cada vez que la hagamos, porque representa un tiempo íntimo con los otros creyentes y con el Señor. Este texto también nos hace temblar, pues uno de los íntimos del Señor le traicionó.
Y así comprendemos que algunos de los que comparten la cena del Señor pueden ser también traidores del Señor y que morirán lejos de Cristo en sus pecados, sin volver arrepentido a los pies del Señor, tal cual Judas. Comer un trozo de pan o beber un poco de vino en una cena del Señor no te hace santo, ni te garantiza nada. Pero claramente es maravilloso poderse unir espiritualmente con el Señor, en comunión, con otros hermanos de la misma fe, en obediencia a lo que Jesús mandó. Hermanos, que su palabra llene nuestro corazón para nuestro bien, para que andemos con cuidado, para que entendamos que podría haber un Judas anidado en nuestro viejo hombre. Ojalá que ese viejo hombre esté bien muerto, para que no trate de hacer la voluntad contraria a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor que nos dejó algo tan humilde de hacer, de reunirse en torno a Él, en donde puede participar el rico y el pobre, unidos en torno a un pedazo de pan y a una copa de vino. Que ojalá, hermanos, mientras sigamos vivos, continuemos alegremente haciendo esto en obediencia a Jesús hasta que regrese. Si cada uno de nosotros, hermano, pudiera hoy exclamar, y muchas veces exclamar, oh Señor, cuánto he deseado comer esta cena contigo. Si pudiera meterse eso en nuestro corazón, ese mismo deseo del Señor que dijo en este capítulo, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 15. El Señor, el Todopoderoso, el que es Rey, rico en todo, deseó comer una cena con los suyos, comer el pan y beber el vino, repartido entre todos. Y a veces miramos tan en menos todo esto y pensamos que son solo ritos y que da lo mismo y que tengo que hacer otra cosa, tengo algo más importante que hacer, déjenme con mis preocupaciones y con mis cosas. O a veces la gente se siente cochina, sucia y no quiere participar, como si los que participaran estaban súper limpios. No, ninguno por su mérito propio, solamente por el mérito de Cristo. Gracias, Padre, por esta cena sencilla que nos has dejado, porque nos hablas fuerte y claro que conoces todo. Nada te es oculto. Ninguno de nuestros planes secretos te es oculto. Conoces nuestro corazón y nos tienes paciencia, nos considera, nos deja meter nuestra mano ahí contigo en el plato. Señor, ayúdanos a darnos cuenta si tenemos las manos sucias de pecado, si tenemos algo que debemos declararte y pedirte, Señor, que nos restaures. Y aún si cayéremos, Señor, te pedimos que nos ayudes en el proceso de volver a ti y no hacer lo que hizo Judas, que una vez que hizo lo suyo, tuvo tiempo para volver al grupo, tiempo suficiente. Aunque la escritura no declara cuánto es el tiempo, pero entendemos claramente por los versículos de Hechos que él tuvo tiempo, pero no lo hizo. Señor, sabemos que entre nosotros pueden haber traidores a ti, pero haz primero pensar en nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo mal para poder corregir y sentir ese deseo de cenar contigo. Cada vez que podamos, cenar contigo, Señor, para recordarte, para recordar ese inmenso sacrificio, para recordar que pronto regresas. Maranata. En el nombre del Señor Jesús. Amén.